estimados compañeros y alumnos de la licenciatura en Evaluación y Desarrollo Ambiental. El día de hoy presentamos al doctor en Ciencias Emilio Arenas Guerrero, quien nos presenta la conferencia titulada Microalgas como fuente de biocombustibles de tercera generación en este tercer Congreso Virtual Internacional. Me permito dar detalles de su información de manera resumida. Actualmente cursa el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, formando parte del equipo del Laboratorio de Bioenergía de la IES UNAM. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en Energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Es maestro en Energías Renovables por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su perfil de licenciatura lo obtuvo en la Universidad Marista, Campus Ciudad de México, como ingeniero electromecánico. Bueno, como les comentaba, nos hablará sobre la conferencia Microalgas como fuente de biocombustibles de tercera generación. Hablando un poco sobre este tema y qué impacto tiene en la ingeniería ambiental. Bueno, el mundo enfrenta una crisis energética. Debido a esto, los combustibles fósiles deben ser reemplazados por fuentes de energía renovables que sean económicas y amigables con el ambiente. Los combustibles líquidos como el biodiesel y el bioetanol parecen ser una alternativa atractiva como fuente de energía. Sin embargo, se producen casi en su totalidad a partir de cultivos alimentarios, lo que podría tener graves consecuencias por la necesidad de tierras cultivables y agua dulce. Las algas son responsables de la primera producción de carbono orgánico total producido en la tierra. La biomasa de microalgas ha sido empleada para diversas aplicaciones industriales, tales como alimentos para animales, productos nutracéuticos, pigmentos, biocombustibles y el tratamiento en el caso de aguas residuales. El empleo de biomasa nativa presenta grandes ventajas, tanto económicas como ecológicas, al no requerir de procesos adicionales de adaptación al entorno y así poder establecer sistemas de producción a la intemperie. Bueno, el doctor nos dará más detalles sobre su conferencia, por lo cual, bueno, la conferencia dura de 25 a 30 minutos. Después, terminada la conferencia, comienza la sesión de preguntas. Le agradecemos al doctor por comenzar con su presentación. Pues buenas tardes. Y primero que nada, gracias por la invitación y felicitarlos por el aniversario de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y bueno, lo que les voy a platicar hoy es justamente algunas de los experimentos que se hicieron durante la estancia doctoral que hubo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y enfocado a la parte de los biocombustibles. Y bueno, voy a comenzar hablando sobre el tema. Los de microalgas, bueno, ya comentaste algo importante y lo voy a ir desarrollando durante la presentación, pero quería preguntarles a ustedes si es que hay tercera generación, cuáles son, o si saben cuáles son los combustibles de primera y segunda generación. No sé si tienen alguna... No. Como comentaban, los combustibles de primera generación son todos aquellos que provienen de fuentes que también son alimento para el ser humano, como el maíz o la caña de azúcar. Entonces, justamente tienen este debate de ¿para qué producimos biocombustibles? Si para alimentar gente o autos. Entonces, para evitar esta problemática, surgen los combustibles de segunda generación. Los de segunda generación son aquellos que son inclusive tóxicos para el ser humano, o no entran dentro de la parte alimenticia. Entonces, un ejemplo de esto pueden ser los combustibles lignocelulósicos para producir etanol, o sea, todo el bagazo, por ejemplo, o todo el etanol de celulosa, o incluso los desechos de aceites de cocinas para producir el biodiesel, que es parte del proyecto que estoy desarrollando ahorita en el IES. Entonces, también tienen cierta problemática. La jatrofa, la higuerilla son otros combustibles de segunda generación que tienen un problema en la parte del suministro, de la producción, incluso de los costos, ¿no? Porque sigue habiendo un impacto porque cultivamos, hay insumos como los nutrientes, los fertilizantes, el agua, la tierra misma. Entonces esto hace que en el balance de análisis de ciclo de vida no sean realmente eficientes, por así decirlo. Últimamente se han investigado microorganismos, microalgas, que se le llaman de tercera generación porque ya no compiten
con alimentos y pueden tener una sustitución no solamente de biocombustibles, sino de otros productos de alto valor, como pigmentos para la parte cosmética o alimenticia. Entonces, esta es la etapa que les voy a platicar, una parte de introducción de cómo se aborda el problema nacional, una parte experimental que se hizo dentro del instituto y algunos resultados. Y bueno, como bien lo mencionaron, necesitamos hacer una transición energética. Ya hablamos ya sabemos que estamos dentro del calentamiento global, que no hay vuelta atrás. Necesitamos diseñar nuevas formas de producir energía. 2030 más o menos es el año pico para el petróleo, entonces hay que ir pensando ya en nuevas formas de energía. Y una posible solución son el uso de las energías renovables, y dentro de estas, el área que voy a platicarles es de los biocombustibles. Y bueno, aquí solamente mencionar las energías renovables que tal vez ya todos conocemos: la solar, que es el aprovechamiento de la energía del sol en dos áreas principales, la parte térmica y la parte de energía como los paneles fotovoltaicos de casa, ¿no? La parte de energía eólica, el aprovechamiento de las corrientes de viento para producir energía. La biomasa, que es el área que les voy a platicar, el uso de todos los desechos orgánicos, vegetales o animales que no son fósiles, son susceptibles a un proceso para producir energía. Y otra es el hidrógeno, que es una fuente, pues ahora sí que muy eficiente. Lamentablemente no está el hidrógeno solito en el medio ambiente y no podemos aislarlo, siempre está unido de algunas otras cadenas, como en el gas natural, por ejemplo, que mucho del hidrógeno que se vende en el mundo o se produce en el mundo es de fuentes fósiles. Entonces se hace un refinado del gas natural y se produce hidrógeno, y son los coches de celdas de combustible que hay en Japón, en el norte de Europa, por ejemplo, que sí, el resultado en el escape es vapor de agua y nada más, ¿no? Entonces son cero emisiones, pero la fuente sigue siendo de fuentes fósiles. Aunque ya hay otras aplicaciones, por ejemplo, separar el hidrógeno del agua, hacer electrólisis o termólisis, y eso puede ser también otra solución para el hidrógeno. Geotermia, bueno, sabemos que principalmente en este estado, la planta de los azufres, etcétera, el aprovechamiento del calor o de la energía dentro de la tierra también nos puede proporcionar energía eléctrica y térmica. La oceánica, que es el aprovechamiento de la energía cinética de las olas, o inclusive la energía potencial, porque también de la marea se puede aprovechar muy bien la energía del mar. Y la parte de hidroenergía, que bueno, ya tenemos un poco más en el país, muchos ya conocen las plantas, ¿no? Y bueno, la bioenergía justamente se encarga de utilizar esta biomasa, que la pueden encontrar en diferentes tipos, por ejemplo los cultivos energéticos, los productores de alcohol como la caña de azúcar, los rellenos sanitarios para producción de biogás, la madera o los residuos de aserraderos y los residuos orgánicos municipales, ¿no? Entonces, toda esta bioenergía se puede utilizar para llevar un proceso de bioenergía o de biocombustibles. Y todo se fundamenta en la fotosíntesis, ¿no? Todo viene desde la planta, de cómo absorbe el CO2 aprovechando la luz solar y nos crea este carbón en forma de madera aprovechable. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, de cómo la leña se puede hacer pellets, y esos pellets se pueden meter a una pequeña a un dispositivo para que te genere calor, ¿no? En casa, y otra vez ese CO2 vuelve a la atmósfera y nuevamente se ha absorbido por las plantas. Aquí hay una parte muy delicada, porque si ese CO2 no está en balance, es decir, si yo saco 100 toneladas y no hay 100 toneladas que puedan ser absorbidas por medio de plantas, entonces ya entramos en un desequilibrio del CO2, que es justamente lo que pasa con las fuentes fósiles. No estamos absorbiendo, bueno, del subsuelo todo el petróleo y sus derivados, estamos incluyéndole a la atmósfera un CO2 que no estaba ahí y que tampoco los árboles no son capaces de absorber todo, ¿no? Entonces hay un desequilibrio, y es el problema que tenemos de los gases de efecto invernadero, del cambio climático.
Ahora, si hablamos del consumo final de energía, vemos que todavía en el mundo alrededor del 80% viene de fuentes fósiles, petróleo principalmente. Hay un 2%, un poco más de energía nuclear y casi un 20% ya es de energías renovables. De este 20%, casi la mitad viene de lo que se llama biomasa tradicional. La biomasa tradicional es el uso de leña. Realmente seguimos usando en todo el mundo, se sigue utilizando la leña como una fuente de aprovechamiento también, de cocción de alimentos y térmico. Entonces es muy importante la fracción, como ven. Y el otro 10% son energías renovables que le llamamos modernas, en donde también incluye, por ejemplo, un 4% la biomasa para producción de calor, pero por ejemplo los pellets pueden ser ya como biomasa moderna. También está la parte de geotermia, y un 3% hidroeléctricas, un 1.6% el viento, solar, biomasa y energía a partir de la geotermia. Y solamente un 0.8% de biocombustibles para el transporte, ¿no? Que es justamente en esta área donde nos vamos a desarrollar. Y bueno, para los que estén interesados en los trabajos, si hay trabajo, ¿no?, en la parte de energías renovables, realmente pues en esta tabla podemos observar que el principal trabajo que hay ahorita en el mundo es para energía solar fotovoltaica, alrededor de 3 millones de empleos, y en segundo están los combustibles líquidos, ¿no? Entonces sí hay un área de desarrollo importante actualmente, entonces la puse por si dudan que no haya trabajo para la parte de energías renovables. Y los principales países, dependiendo el área, ¿no? China, sobre todo, está sobresaliendo mucho en la parte de energías renovables. Estados Unidos en la parte de biomasa, geotermia, en donde ahí también nosotros teníamos el tercer lugar y nos hemos sido desplazados por Indonesia, Nueva Zelanda. Está la parte de captación de solar fotovoltaica. Y bueno, aquí hay varios países también por si les interesa. No voy a ir un poco rápido por el tiempo. Y cuando vemos el panorama nacional, nos encontramos que tenemos alrededor del 95% de fuentes fósiles o del uso del petróleo, a comparación de las gráficas anteriores. Solamente un 8% es de energías renovables, y de estas, igual, la mitad, alrededor del 4%, un poquito más, es de biomasa tradicional, de leña principalmente. Entonces tenemos un camino muy, muy grande, y por eso es la importancia, ¿no? Empezar a ver la problemática, dónde se consume, quiénes son los principales productores. Y esta gráfica nos habla de la importancia de entrar al área de los combustibles, de toda la energía que se consume en México, se produce por fuentes primarias de energías. Casi el 50% se consume en el transporte. Entonces ahí hay un nicho muy, muy fuerte, porque al mismo tiempo el transporte genera casi el 40% de las emisiones de CO2 en el país. Entonces el punto era, conozco ya la problemática, ¿quién está emitiendo más? Bueno, el sector transporte. Vamos a atacar al sector transporte tratando de encontrar nuevos combustibles, y esta fue la parte de la problemática que ya sabemos, ¿no? Nos trae cambio climático, el aumento del nivel del mar, las sequías, toda la problemática que hemos tenido de fenómenos naturales. Otro problema grande es que en México se genera alrededor de 230,000 litros por segundo de aguas residuales. Esto es más o menos llenar unas 5 albercas olímpicas por minuto. Entonces, casi de ahí el 50% sí se trata, pero el otro no. Entonces hay un grave problema también hídrico. Y justamente aquí combinan ya varios problemas, ¿no? La parte del agua, la parte del CO2 y la parte de los energéticos, ¿no? De los biocombustibles. Entonces, pensando en esto, lo que se hizo fue buscar una solución. ¿Qué solución puede pues ayudarnos a sobrepasar esto? Y lo que investigamos y nos dimos cuenta que las microalgas pueden ser parte de esta solución. ¿Por qué? Porque el alga solo necesita luz solar, que si vemos un mapa de energía solar en México, vemos que realmente tenemos el potencial respecto a otros países mucho más altos. Tenemos aguas residuales, que ya les dije más o menos la cantidad que se está generando,
en donde la microalga puede crecer. Y tenemos el CO2, que pueden ser todas las empresas, todas las termoeléctricas, carboeléctricas. Ese CO2 puede ser desviado, que no se vaya a la atmósfera, y suministrado a un campo de microalgas para que estas, como una planta, absorba CO2 y nos dé oxígeno, ¿no? Entonces ya no está en la atmósfera y ya se capta en forma de biomasa. ¿Y cuál es el resultado? Que podemos tener biocombustibles. Tenemos bioremediación ambiental, o sea, el agua puede regresar al ciclo, y fertilizantes u otros metabolitos de alto valor que les voy a platicar más adelante. Y bueno, platicarles primero qué son las microalgas y por qué el interés, ¿no? El interés surge porque a partir del 2009 hay un boom muy importante. Se dan cuenta que las microalgas no solamente se utilizan para alimento, que era su principal aplicación, porque tienen muchas proteínas, lípidos y carbohidratos, y dicen, bueno, también podemos usarlo para biocombustibles. Entonces, si ven, esto es de una página que se llama Science Direct, donde hay varias publicaciones de artículos. Entonces, para hacer más o menos un análisis de cuánto se está publicando en el área, vemos que ha crecido bastante desde el 2009, y en específico en microalgas y biodiesel también ha aumentado, ¿no?, de la misma manera. Y bueno, las microalgas son microorganismos fotosintéticos que pueden estar en cualquier lugar, en cualquier cuerpo de agua, y no solamente en el cuerpo de agua, ¿no?, también en otros lugares. De hecho, la microalga que les voy a platicar se encuentra temporalmente en agua, y cuando hay sequía sigue ahí, pero no está en forma reproductiva. Entonces, estas especies que pongo aquí, clorela, dunaliella, no sé si conocen la espirulina, que se utiliza mucho en la parte de nutrición. Entonces es parte de una cianobacteria que se utiliza en este campo. Y la ventaja de las microalgas es que ya son una biorefinería en sí, ¿no? Lo único que necesitan son un medio rico en nutrientes, luz solar, y pueden producirnos lípidos, carbohidratos y proteínas. Para el área de los biocombustibles, los lípidos son importantes porque podemos extraerlos y tener un aceite que puede ser susceptible a un proceso de biodiesel. O los carbohidratos, estos polisacáridos, podemos fermentarlos y producir alcohol, por ejemplo, bioetanol. Y proteínas pueden ser alimento de animales o incluso de humanos, ¿no? Y no solo esto, que esta biomasa también se puede, por ejemplo, gasificar y producir biogás, etc. Entonces hay más alcances que los alcances los voy a comentar más adelante. Dentro de sus ventajas es su reproducción, o sea, el alga se reproduce por fisión binaria. Entonces no es como que tengamos un maíz, lo plantemos y a las 24 horas tengamos otro maíz igualito, ¿no? Y después 4, después 8, 16, así. Entonces la tasa de reproducción es muy rápida, se pueden reproducir entre 8 y 24 horas, ya tienes más biomasa microalgal. La tasa de productividad se las voy a mostrar más adelante. Y de los beneficios, pues ya les comentaba, ¿no? Absorción de CO2, entran en la parte de tratamientos de aguas residuales, como bioremediación ambiental. No se requieren áreas para la agricultura, como los cultivos terrestres, entonces ya es una ventaja. Y las aplicaciones tienen muchos más, o sea, no solamente en la parte de bioenergía, sino también en cosméticos, nutrición, farmacéuticas. Y bueno, aquí hay una comparativa que saqué de un artículo en donde se habla de la productividad que puede tener por kilogramo de biodiesel por hectárea por año. Entonces, si vemos los combustibles de primera generación, por ejemplo, hasta abajo el maíz, tendríamos una productividad de 152 kilogramos de biodiesel por hectárea por año. Si vemos uno de segundo, la jatrofa, 656, un poquito más alto. Y hasta arriba plantean tres escenarios de las microalgas. Microalgas con un bajo contenido de lípidos, medio y alto. O sea, un bajo, estamos hablando entre un 10, un 25% de aceite. Un escenario medio es cuando el alga tiene de 30 a 60 o 70 aceite en su composición, y ya muy alto, un 80 o 90%. Entonces, si ven la productividad, pues es mucho más grande que los cultivos terrestres. Haciendo este ejercicio para el caso nacional, si quisiéramos satisfacer la demanda de diésel, ¿cuánta área ocuparíamos?
bueno, de primera generación, tal vez no se ven bien ahí los mapas, porque no sé, pero imagínense que está la República Mexicana ahí. Solamente se ven los estados que se requieren. Entonces, con primera generación maíz necesitaríamos cultivar un 65% del territorio, o sea, eso no es posible, ¿no? Segunda generación con jatrofa, pues 15% del territorio. Y con microalgas solamente el 0.1, ¿no? O equivalente al estado de Morelos lleno de microalgas para satisfacer la demanda. Entonces, el potencial es enorme. Y buscando un artículo relacionado a esto, encontré un grupo en la Cornell University en Nueva York, un doctor que se llama el Dr. Greene. Ellos plantean ya un mapa de la producción de microalgas que puede, no solo para biodiesel, sino de combustibles líquidos. Entonces, como ven, México, para variar, también es un buen productor, ¿no? por la parte solar y la ubicación geográfica que tenemos. Entonces estamos hablando que podemos tener entre 18 y 22 mil litros por hectárea por año. Entonces, ¿qué otros datos obtenemos de aquí? Bueno, lo que dice el Dr. Greene es que se puede satisfacer toda la demanda de combustibles líquidos en el transporte del mundo con microalgas. Y no solo eso, que también se puede proveer de la proteína a todo el mundo, o sea que se puede cubrir la parte de alimentos y la parte de combustibles. Y por un ejemplo, ¿no? Que para satisfacer la demanda de Estados Unidos solamente se requeriría un poco menos del tamaño de Texas, un 4% de Estados Unidos que esté cubierto con microalgas para satisfacer su demanda de combustibles líquidos. Y en esa misma área se generan alrededor de 0.5 gigatoneladas de proteína, que es el doble de la que se genera actualmente en todo el mundo de soya. Entonces también hay un potencial ahí muy grande. Y menciona los países en donde se sugiere cultivar microalgas. Por ejemplo, pues vimos ya México, el norte de África, Medio Oriente y Australia. Son los países o los lugares en donde es mejor cultivar las microalgas. Y al final hace una reflexión, entonces dice que podemos cubrir la seguridad, o sea, podemos cubrir la parte de alimentos, de combustibles, y que se puede producir alimento de 1/10 a 1/70 parte de la tierra que actualmente donde se cultivan cultivos terrestres, ¿no? Entonces, son datos interesantes. Este es un artículo del 2016, finales del 2016. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre la parte experimental y cuál es este proceso. Ya les platiqué el escenario, el potencial y un poquito del proceso de microalgas. Primero se tiene que seleccionar, hay muchas especies, hay miles de especies en el mundo. Se selecciona la especie, se aísla, y la segunda fase es el cultivo de microalgas. Entonces el cultivo depende de muchos factores, los nutrientes, el pH, la temperatura, la cantidad de luz. Hay varias variables que intervienen ahí para que tu microalga pueda desarrollarse. Una vez que el alga crece, como cualquier otro cultivo, se cosecha, se extrae del medio líquido, y esa biomasa se seca en algunos casos para extraer el aceite y después producir biodiesel, como cualquier otra leguminosa, ¿no? Aquí les voy a platicar de una especie local que aislamos del Estado de México, en una zona de Ciudad Azteca se llama así, y normalmente aquí en diferentes periodos del año empieza a llover y es cuando se forman estos lagos temporales y ahí crece la especie. En todo el año permanece ahí latente, entonces cuando se aisló, pues nosotros pensamos que, pues por ser una guerrera que solamente está ahí todo el año, pero se reproduce en época donde hay agua, podríamos tener buenos resultados. Entonces es una especie que no está reportada en la literatura todavía con fines bioenergéticos ni de bioremediación ambiental. Entonces decidimos trabajar con esta especie que se llama Verrucodesmus verrucosus. Y el montaje experimental fue muy sencillo, realmente es tener un inóculo de la especie, y después lo que hice fue seleccionar diferentes medios de cultivo. Yo utilicé lixiviados de borregos, agua residual, lixiviados de lombricomposta, incluso por ahí me llegó African Safari, que tenía un problema con las excretas de elefantes que no sabía qué hacer.
Entonces hicimos un medio de excretas también y ahí creció muy bien también la especie. Entonces la idea de este proyecto fue ver en qué medio de cultivo crecía más, teníamos mayor productividad de biomasa y mayor productividad de aceite, que es lo que queríamos para producir después biodiesel. Entonces aquí les muestro más o menos el crecimiento del alga teórico. Tiene una fase de adaptación, la fase lag, después viene una aceleración en donde empiezan a consumir todos los nutrientes. Una vez que consumen todos los nutrientes del medio, llegan a una fase estacionaria, y que es ahí donde se cosecha. O sea, ya consumieron los nutrientes del medio, se cosecha y después viene una etapa de muerte de la especie. Y la otra gráfica son de experimentos reales, ¿no? Que este es como un teórico y realmente cómo se comporta. Para nuestro caso, bueno, aquí hay aguas residuales, lixiviadas de elefante, un medio de control que es un fertilizante foliar que vende Bayer. Entonces realmente esto lo usamos como control porque ya tiene todos los nutrientes y queríamos comparar contra un fertilizante comercial. ¿Qué pasa si nosotros evitamos eso y aprovechamos los nutrientes de los lixiviados de animales? Una vez que se cosecha, se hace esta pasta, o sea, se extrae todo el agua, puede ser por sedimentación, centrifugando, etc. Y esta pasta después se seca. Aquí hicimos un liofilizado. Lo que hacemos con esta pasta es que se congela, después en la liofilizadora se sublima, o sea, pasa de un estado sólido al gas, sin pasar por el líquido, y te queda la biomasa seca, así como te la venden, te queda un polvo, por así decirlo. Y ya este polvo se le hace la extracción de aceite. O sea, aquí hay un equipo que se llama Soxhlet, en donde se evapora un solvente, normalmente es hexano lo que utilizamos. Entonces el hexano se condensa sobre la biomasa y empieza a disolver todos los lípidos que hay dentro. Una vez que se hace esta solución, evaporamos el hexano y nos va a quedar solita la parte de los lípidos, ¿no? Como resultados, no se ve aquí muy bien porque son muchos, está muy pequeña la tabla, pero lo que hice fue una comparación entre otras especies de la misma familia. Eso es importante, muchos autores hacen comparaciones con diferentes microalgas, lo cual creo que no es correcto porque pues no es lo mismo comparar un árbol de mandarinas con uno de aguacate, ¿no? Sí, pues son árboles, pero no son de la misma familia. Entonces comparé con especies de la misma familia y el dato que nos interesa aquí es la producción de lípidos. Muchos autores reportan desde el 5, 20, 25% de peso, de lípidos por peso. Nosotros obtuvimos alrededor de 33 y 37. Es decir, que de 1 kilogramo de biomasa podremos, hay dentro 370 más o menos gramos de aceite disponible. Entonces fueron superiores los resultados. Otra parte importante fue la producción. Lo que nosotros queríamos, bueno, sí tiene buenos lípidos, ahora cuánta biomasa nos da. Entonces nos da alrededor de 0.7, entre 0.25 y 0.7 gramos por litro. Esto es decir que en 1000 litros nos podría dar casi 1 kilo, ¿no? de biomasa, para que se dé una idea. Aunque nos puede dar más si hacemos ciertas modificaciones experimentales. Y al final, otra cosa que nos interesa es la remoción de nutrientes. Nosotros sabemos que hay problemas de eutrofización porque en el agua todavía hay nutrientes como nitrógeno y fósforo, que a pesar de que ya pasaron por un proceso de tratamiento de agua, sigue siendo significativo y puede causar contaminación de suelo y agua. Entonces, esta agua residual que se utilizó fue de una etapa ya a la salida de la planta de tratamiento, ahí se cultivó la especie y vimos que tuvimos alrededor del 100% de remoción de nutrientes, ¿no? Tanto de nitrógeno como de fósforo. Entonces, como resultado sabemos que esta especie es buena, no solo para la producción de lípidos, sino también para la remoción de nutrientes, para bioremediación ambiental. En esta gráfica lo que comparé, es que no sé si se ve bien desde acá, se ve muy clarito. Bueno, el pico de este lado, lo que utilicé fue, no sabíamos si lo que habíamos extraído era 100% aceite. Entonces una forma de darnos cuenta de esto fue comparar pues contra un aceite convencional de una oleaginosa. Entonces
La parte de arriba es una gráfica de un aceite de canola comercial, y los picos que están aquí son las cadenas de ácidos grasos. Entonces, comparando este aceite con el que nosotros extrajimos, vemos que los picos coinciden perfectamente con esas bandas. Entonces aseguramos que ese extracto es aceite. Otro experimento que se hizo es saber qué pasaba antes de la extracción y después de la extracción, cómo quedaba la biomasa. Entonces lo que observamos es que antes de la extracción, aquí este es el pico de lípidos, este es el de proteínas y este es el de carbohidratos. Entonces realmente sí disminuye el pico de lípidos, pero el de las proteínas y carbohidratos queda igual. Lo que nos hace pensar que, bueno, una vez que extrajimos los lípidos, el alga puede ser susceptible a otro proceso, ya sea de producción de biogás o de fermentación alcohólica. Entonces la microalga ya no es un residuo, sino es otro producto para otro proceso, que eso es también muy importante. Y sobre el rendimiento de extracción anduvimos también entre el 20%, ¿no? Que es la parte de aquí de este estudio, comparado con otros. Entonces realmente es susceptible todo esto para un proceso de biodiesel. Y por último lo que hicimos es, bueno, analizar si esos ácidos grasos que hay en el aceite de microalgas es susceptible a un proceso de biodiesel, porque no todo el aceite se puede utilizar para biodiesel. Entonces, en este caso, obtuvimos un perfil de ácidos grasos en donde nos dicen que las cadenas saturadas e insaturadas, que es la mayor parte del aceite que había de microalgas, puede ser utilizado para producción de biodiesel. Y aquí es solamente una gráfica donde les pongo el alcance que tienen las microalgas en la parte de energía. Una vez que se tiene la biomasa de algas, que es esta parte de aquí, se puede hacer una digestión anaerobia para producir biogás, se puede fermentar para producir etanol, se puede gasificar incluso, y se puede producir gasolinas, naftas, diésel, queroseno. O sea, realmente todo lo que nos da el petróleo puede provenir de biomasa algal. Entonces, para muchos se le llama el biocrudo, el biopetróleo del futuro, porque podemos obtener muchos productos que también nos da el petróleo, etilenos para hacer plásticos, hidrógeno o incluso electricidad, ¿no? Y aquí hay un esquema de una planta en donde hay un arreglo de concentradores solares. Entonces aquí maximizas el área de captación solar y lo metes a unos tanques donde están las microalgas alimentadas por una industria termoeléctrica. Entonces todo el CO2 es alimentado por aquí y el agua residual con nutrientes se mete por este lado. Entonces tiene CO2, nutrientes y luz solar. Lo que va a pasar es que de aquí se obtiene biodiesel o se obtienen otros subproductos, ¿no? Para la industria, no solo de alimentos, sino también de aviación o de transporte. Pero como les mencionaba, no solo es la parte energética, también tiene aplicación en la parte de cosméticos, nutricional, alimentos, fertilizantes, comida animal, bioplásticos. Entonces se pueden generar muchos productos de alto valor, que es de hecho la perspectiva que se le está dando a las microalgas como una biorefinería, en donde los coproductos sean los biocombustibles, pero los productos principales sean estos metabolitos de alto valor, pigmentos, astaxantinas, etcétera, que se venden pues muy bien en el mercado. Ahora, ¿cómo se cultivan o dónde se cultivan? Las microalgas se cultivan en estos reactores, se llaman fotobioreactores, son cerrados y tenemos un mejor control del crecimiento. Pueden ser verticales, cilíndricos, planos. Entonces esto normalmente se usa en laboratorio y mediana escala. En una escala mayor, esta es una planta en Israel, esto es en Hawái, se utilizan estos que se llaman raceway. Entonces es una paleta por donde circula todo el alga y va creciendo y se cosecha. O sea, se diseña de tal forma en que todo el camino vaya creciendo, consumiendo nutrientes, CO2, y al final regrese antes de la paleta que las mueve
se puede cosechar. Entonces esto es lo que se hace a nivel industrial. Y aquí tengo un videito que les quiero mostrar de una aplicación. So this is the dried algae product. After we dry it, we grind it up into powder, and then we extract the oil out of it. That oil is then refined into diesel fuel or jet fuel. The fuel that we're producing is exactly the same in terms of performance as gasoline or diesel or jet. It's just a lot cleaner. I think the big difference is that all the other biofuels, you're growing it, you're just getting biofuel. In this case, every gallon of biofuel, you get 10 pounds of food with it. Dave Hazelbeck is the CEO and founder of Global Algae Innovations, a San Diego-based company growing algae on a farm in Hawaii, which he thinks could change the landscape of food and oil production. There's studies that show with algae grown to replace a large percentage of the animal feed, you could actually solve global warming to a large extent simply by doing that. Second thing is that the leading cause of global water impairment is runoff from agriculture. When we grow algae, there's no runoff. All the nutrients are captured in the algae. Environmentally, is for deforestation. The leading cause of deforestation is for food production. With algae producing 40 times more per acre, that means if we plant 1,000 acres of algae, that's 40,000 acres of crops that don't need to be planted. So the work here we're doing is extremely important. The world desperately needs algae biofuels and algae protein production. It's going to have a big impact economically. It's going to have a big impact on reducing poverty, improving standards of living, as it will create jobs and revenue in rural areas. That's why I decided to start this company, so that it could happen quickly, because it's too important for the world for it not to happen. So we're standing right now in one of the larger algae raceways. This is about a 2-acre raceway, but these raceways can be scaled to much larger. We look at making individual raceways up to 200 acres. And this is next to a power plant. It's unique because that allows us to capture carbon dioxide and avoid that discharge and reuse it, and that prevents it from going into the atmosphere and causing global warming. If every power plant had an algae farm next to it, it could potentially solve the global warming issue entirely. In simple terms, algae is fairly easy to grow, and it's able to flourish just about anywhere, whether it be freshwater, seawater, or brackish water. All it really needs is a good supply of carbon dioxide and plenty of sunshine. And while the location of Global Algae Innovations in Kauai makes sense, Hazelbeck's team has come across some obstacles trying to scale the process up. You can see with all these tremendous benefits, why aren't we doing it now? Why hasn't it been done? The problem is the costs are too high throughout the entire process. And so it really requires hundreds of innovations throughout the entire process in order to reduce the cost, because it's about 10 times too high. The problem associated with large-scale production has put similar companies out of business, but the approach of Global Algae Innovations is different. Instead of seeing a roadblock, Hazelbeck and his team saw the potential to innovate solutions. Our approach was different in that we looked at every single step, developed a model, we looked at the costs, and the other thing is we didn't give up on any critical issue. So a gallon of oil when we started would have been about $30 a gallon. Now, with the innovations we've made over the last few years, we're down in the range of $2 to $3 a gallon as a projected cost. Now, we're not there yet from the standpoint of production, but depending on how fast we can get to scale, we can potentially have solutions within the next few years, and that's really exciting. It'll change the geopolitics of the world. A lot of the reasons we have wars are because of fights over resources. And by creating a more equitable distribution, with countries being able to make their own, it should lead to a more stable and peaceful world. Algae biofuel could potentially be used in engines that we already have, and there would be no additional infrastructure needed, as it would be available at your local gas station. As we develop technology, we plan to partner with lots of people to have it expand in other areas. We're not trying to be the only company doing this, because we're in it because of the impact. I always talk with our team, what they're doing is going to change the entire world in the sense of both the protein and the oil production, because both are desperately needed. Una aplicación ya real, porque a veces creemos que al ser tercera generación todavía no se está haciendo.
pero ya hay varias empresas que están apostándole a esta parte. De hecho, Estados Unidos en su plan ya energético nos habla de producir cierta cantidad de galones de combustible a partir de microalgas. O sea, ya es un dictamen gubernamental. Y bueno, como conclusión, pues ya escucharon también el video y lo que les he comentado, que las microalgas tienen un gran potencial. La problemática es justamente el escalado, porque habría que hacer reingeniería de muchas cosas, de cómo separar el alga, cómo secarla, cómo extraer. Entonces hay cientos, pero hay muchísimos métodos para cada proceso donde se necesita ahí la parte de ingeniería, pero también la parte biológica, la parte ambiental, el impacto que esto puede causar. Entonces es un área también muy multidisciplinaria, donde diferentes áreas se conjuntan para hacer esto posible. Y en la parte experimental observamos que el alga que tenemos local es una buena productora de lípidos, remueve muy bien nutrientes del medio, del agua residual y de otros medios, y que el aceite que se produce es susceptible a un proceso de biodiesel. Y bueno, quiero concluir con una reflexión de un monje activista por la paz, de poeta, que dice: quedamos atrapados en el signo de la persona, separamos a los humanos de los animales, de los árboles y las rocas, y creemos que podemos explotar lo que no es humano, como los peces, las vacas, la vegetación, la tierra, el aire y los mares. Otras especies también cazan por comer, pero no lo hacen de manera tan explotadora. Si observamos a fondo a nuestra propia especie, vemos que está formada por elementos no humanos, y si observamos a fondo el reino animal, vegetal y mineral, veremos que están formados por elementos humanos. Entonces, hasta que no hagamos una división de lo que somos nosotros y son los peces o los animales, no vamos a tener como una armonía. En el momento en que nosotros veamos que estamos hechos de lo mismo, entonces en ese momento vamos a empezar a reflexionar y a que nos importe el medio ambiente, porque al fin de cuentas creo que estas pláticas no solamente van dirigidas a las ambientalistas o el área que estemos de evaluación de desarrollo ambiental, sino para todos los seres humanos, puesto que todos vivimos aquí. Entonces es una reflexión que va un poquito más allá de los biocombustibles, pero que es como la raíz de todo, ¿no? En el momento que nosotros nos interese todo lo externo, vamos a empezar a cambiarles el chip y preocuparnos de inmediato. O sea, ya no hay tiempo, ya no hay que esperar a que terminemos una carrera para tomar acciones, sino que ahorita mismo es cuando empezamos a cambiar todo esto. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, pues tenemos 3 minutitos para la sesión de preguntas. Antes agradecerle al doctor. ¿Sí? Gracias. Bueno, el video que nos acaba de pasar nos habla de una gran instalación. O sea, ¿qué podemos hacer cualquier hijo de vecino para poder producir? Por ejemplo, un ganadero que tiene un abrevadero y ya no tiene ganado, puede empezar a cultivar microalgas, pero bueno, ¿y luego qué hace? ¿Lo puede hacer en forma empírica o hay alguna alternativa para poder multiplicar esto? Porque es muy interesante el tema. La verdad es que los combustibles son los que nos están ahogando. Ya hablamos de que el 50% de la contaminación ambiental está centrada en las emisiones de contaminantes de todo el transporte. Entonces, es un asunto que debemos de considerar bastante. Otra pregunta es, hablaba en una de las partes ahí sobre la producción. Una de las ventajas, había dos alternativas de ventajas que son parientes prácticamente, ¿no? Pero decía que remover dióxido de carbono. Esta remoción yo la entiendo como en el suelo. Si removemos suelo, estamos despidiendo el carbono hacia la atmósfera. ¿Qué pasa aquí con esa remoción? ¿Qué tanto carbono estamos despidiendo de la atmósfera y cuánto secuestramos? Vamos a secuestrar obviamente lo que las algas produzcan, pero va a haber un porcentaje que se va a emitir a la atmósfera. Eso no hay forma de capturarlo, de ver la manera de no dejarlo que se vaya a la atmósfera para que no nos sume más todavía a lo que ya tenemos. Gracias. Sí. Bueno, la primera pregunta sobre qué se puede hacer, realmente lo importante, como lo mencionaba él, o sea, si hay
ubicar las zonas en donde hay un desecho, por ejemplo, agroindustrial, agropecuario, y pues a partir de ahí ver la posibilidad si existe un espacio de tierra para poder hacer el crecimiento de estas especies, ¿no? Por ejemplo, hay muchas especies que se pueden localizar, incluso de ahí mismo se podrían aislar algunas, pero no es tan complicado. Por ejemplo, se ve muy grande estos cultivos porque realmente la profundidad son unos 30 centímetros. Vieron que no andaban botas. No es profundo, precisamente para que los rayos solares entren perfectamente y no haya sombreado. Entonces sí es posible, aunque actualmente en México al menos no hay escalamientos de esa magnitud, pero tenemos desiertos, tenemos espacio suficiente como para poder hacer algunas aplicaciones, que es la ventaja que tenían de que no se ocupaban tierras arables. Entonces yo creo que por ahí también tenemos espacio y el recurso solar suficiente como para hacer el cultivo. Y en la segunda cuestión sobre la captura de CO2, pues lo que se ha hecho son principalmente en fuentes, en empresas en donde del escape, por así decirlo, se conduce el CO2. Pero hay otros proyectos incluso en ciudades, por ejemplo, vi alguno en Bélgica o en Holanda, en donde en los puentes peatonales hay reactores tubulares. Entonces se utiliza el agua residual de la ciudad, va pasando por los tubos, está el sol alimentándolos, y el CO2 es simplemente por extractores. Entonces todo el CO2 que hay de los automóviles está entrando en contacto. O sea, la fracción que hay ahí de las 400 partes por millón que ya llegamos, o 300 y tantas, eso es lo que va a absorber la microalga. Entonces también por ahí hay ese tipo de proyectos. Pero los principales precisamente son de la parte energética, por eso son los que más emiten, ¿no? El CO2. Mi pregunta sería, después que México no se ha hecho el escalamiento, pero por ejemplo tú identificaste una nueva especie y ya viste que se aumenta en la producción de lípidos, ¿a ti qué te detiene como de empezar a hacer escalamiento, ¿no? Y ver, pues sí, alguien, ¿no? Que inicie como con esto, ¿no? En el país. Bueno, como mencioné, este es el proyecto en laboratorio. Muchos cometen el error de los resultados que tienen extrapolarlos, pero eso no significa que el alga se comporte de la misma manera. O sea, aquí hubo luz controlada, situaciones de temperatura diferentes. Ya estamos en el laboratorio, por ejemplo, está el Instituto de Energías Renovables, el de Bioenergía, haciendo simulaciones ya de luz solar real para ver qué pasa con la especie, porque tal vez aquí tenemos cierta productividad y cuando la saquemos produce otra cosa, que es el problema que tienen en el INECOL. Ellos también tienen un invernadero y en pequeña escala les produce muy bien lípidos, pero cuando los sacan o aumentan la capacidad o el volumen, empieza a producir la especie menos lípidos y mayor carbohidratos. Entonces la especie ya no puede ser sino biodiesel y es mejor como llevarla a bioetanol, por ejemplo. Entonces es complicada esa parte, porque si bien se tienen estudios, hay que tener la misma especie en condiciones diferentes, entonces observar qué es lo que sucede. Y en Estados Unidos pues ya tienen su especie y no la publican, ya saben que pegó y está a gran escala y la tienen ahí y es lo que está funcionando. Pero aquí nos falta como esa parte de identificación de especies locales no solo a laboratorios, sino mediana y gran escala, que sería el segundo paso. Hay reactores en la UAP Puebla que son de 300, 3000 litros, entonces están escalando la especie para ver si se comporta de la misma manera, y depende también para lo que queramos, ¿no? Si queremos pigmentos, si queremos biocombustibles, solo biodiesel, entonces es un poquito más complicado. Os digo, los resultados fueron favorables en estas condiciones y esperamos sean también en la siguiente etapa, que es escalamiento. No sé si hay algo más. Una pregunta corta, ¿no? Sí. Para esta especie, ¿qué temperatura promedio es la ideal de acuerdo a lo que ustedes tienen investigado? Porque aquí México tiene diversos tipos de, aunque ahí se señaló todo el mapa, sí. ya pero sí, ¿qué temperatura? Sí, en general funcionan mejor para producción de lípidos a temperaturas bajas.
entre 22 y 25 grados centígrados. Pero sí, claro, o sea, siguen funcionando muy bien. Por una temperatura media, pero ya 30, 35 también hay especies que se han encontrado. Sí, entre más bajo es mejor. Y no que sea mejor, sino que el perfil de ácidos grasos también se modifica con la temperatura. Esos 2-3 grados también se está cambiando. Depende de lo que se quiera producir. Buenas tardes. Mi pregunta es, vemos que por ejemplo Israel pues, es un ejemplo mundial en cuanto a este tema. Sin embargo, México, ¿qué tan lejos está de dar un paso ya importante a generar este tipo de energía? Bien, pensando pues que tú ya llevas un camino largo por delante de nosotros, ¿no? Bueno, afortunadamente dentro de la ley de aprovechamiento y de bioenergéticos que se dio en 2008, ya se plantea ahí la promoción de biocombustibles, incluyendo algas. O sea, sí, también ya está planteado en la ley de promoción. Entonces solamente hace falta esa unión, ¿no?, entre la parte técnica, ya está la política ya avanzando, y también pues faltan las empresas, ¿no? Justamente ahora que están en congresos en Estados Unidos, ellos lo tienen muy bien manejado. O sea, ellos están avanzando en la ciencia, al mismo tiempo están diseñando empresas, las que hacen los fotobioreactores, las que hacen toda la parte técnica, y están generando las políticas públicas. Entonces, en el momento en que esto ya está maduro, las tres cosas, se dan los proyectos muy fácil. Lamentablemente en México hay una dislocación fuerte, ¿no?, entre academia, políticos y la parte empresarial, que es justamente lo que han hecho ahora con el programa de los clústeres y los grupos que se han hecho de interdisciplinarios de diferentes áreas en diferentes universidades de la República. Es justamente eso, ¿no?, tratar de unir la academia y la empresa y decir, mira, tenemos estos proyectos, vamos a ponerlos en marcha. Gracias. Salud. Gracias. Pero sí falta todavía bastante tiempo. Lo último que comentó CONACYT es que iba a seguir apoyando a proyectos de biocombustibles de segunda generación. Entonces yo les dije, bueno, y los de tercera, que nos vamos a esperar otros 10 años, otro sexenio. Pero bueno, está dentro de la ley de promoción, así que si esto ya lo ven factible, seguramente falta como, sí, llevarlo a un empresario, llevarlo ya a una escala mayor. Pero yo creo que esas tres cosas tienen que ir de la mano para que se pueda implementar un proyecto. Bueno, antes agradecerle al doctor Emilio Arenas Guerrero. La conferencia fue tan relevante y tan importante, donde podemos ver el impacto tanto social, ambiental, de ciencia y la aplicación en cuestiones ya de realidad. Nos podemos ver que los panoramas en México pues se están generando, sin embargo pues falta mucho todavía la parte de aplicación. La parte modular de este tema, creo que la parte social, donde vemos que pues, actualmente todavía se pelea por los combustibles fósiles, que es el petróleo, y que pues generan pues parte social muy afectada en muchos países, y que habiendo estas alternativas creo que son recursos que no tendrían por qué estar en pelea, ¿verdad? Bueno, no sé, le entrega el reconocimiento el ingeniero Apolinar Servín Arreguín, director del desarrollo tecnológico de la universidad, al doctor Emilio Arenas Guerrero. Qué importante para nosotros como universidad poder contar con personalidades como usted, doctor, y sobre todo de esta universidad hermana de la UNAM Campus Morelia, a través del Instituto de Investigación de Ecosistemas y Sustentabilidad. Es tan importante sobre todo porque ayuda a que nuestros estudiantes tengan otra perspectiva de la carrera que están estudiando, y sobre todo que ayuden en su formación profesional y académica, y que sobre todo que tengan ese gusto por la evaluación y el desarrollo ambiental. ¿Sí? Voy a pasar a leer la entrega de reconocimiento de una constancia.
que dice lo siguiente: el gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, otorga la presente constancia al doctor Emilio Arenas Guerrero por su destacada participación como ponente en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo, Morelia, Michoacán, México, abril del 2018, firma nuestro rector, el doctor Alejandro Bustos Águila. Muchísimas gracias y felicidades.